Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Tal como le va, es un gusto saludarlos. Hoy tengo un programón. Quédese, no se vaya, pero le van a presentar en esta cápsula a nuestra invitada. Imagina el aroma del maíz recién tostado o del café chiapaneco, el calor del fogón y la sabiduría ancestral que se transmite de generación en generación. Así es la cocina de Claudia Santis, la primera chef tzotzil reconocida a nivel internacional. Nació en San Juan Chamula, Chiapas, por lo que su destino ya estaba escrito. Debía casarse adolescente y atender a su familia. El don de la rebeldía, entregado por sus abuelas, la llevó a desafiar las arraigadas costumbres de su comunidad. El amor por su cultura, los colores y sabores de su tierra, la hicieron estudiar gastronomía. ¿Y su tesis? Abrió las puertas de las mejores cocinas del país, como la de Pujol. Cocono no es solo un libro o un recetario, sino un relato de lucha, identidad y memoria. La chef rescata los sabores de su pueblo para demostrar que la cocina es más que alimentos, es amor. Hoy nos acompaña para compartir su historia y enseñarnos que la tradición y la innovación pueden ir de la mano en cada platillo. Escucho a nuestra invitada, Claudia Santis. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto que estés con nosotros. Un ratito. Un ratito. Ay, sí, no me lo digas. ¿Qué me trajiste? Mucho cariño, mucho amor y el libro. Ay, no, yo quería algo de comer. Bueno, te pasamos a dejar algo chapaneco luego. Fíjate que tú bien lo hablas y bien lo has dicho, que solo tenemos ciertas comidas chiapanecas, ¿no? Sí. Y que hay una variedad tan grande que no se conoce o que no se conocía o que apenas se va conociendo. Exacto. Sí, entonces creo que esa es la labor, mi labor. Nadie me lo pidió, pero yo solita me metí a eso, el de poder como compartir un poco, no se puede todo, pero un poco de la gran riqueza que hay en el estado. Y bueno, y desde el restaurante, desde el proyecto lo hago de diferentes maneras, no solamente desde la cocina, sino también el hablar, el portar, o sea, muchas cosas que tiene nuestro estado. Y la verdad, yo me siento súper orgullosa de pertenecer a ese estado y amo a lo que tiene y lo que es, y entonces pues obviamente tengo que pavonearlo y compartirlo. ¿Sabes qué me gusta de la comida chapaneca? Que utilizan el plátano. Sí. Y a mí esa comida como agridulce me encanta. Ok, pues es que somos productores de muchas cosas Sí. y uno de ellos es el plátano, el mango. Ahora que estamos en temporada, somos productores de plátano, de queso, cacao, café, un sinfín de cosas, quelites, flores, o sea, muchas cosas, bebidas, incluso tradicionales. Tengo que ir a tu restaurante para reivindicar el pozol. Ah, ok. Lo debes de hacer de otra manera, ¿verdad? Sí, más cargadito con cacao. Es que sabes que no me gusta. ¿No te gusta por qué? No sé, no me gusta como lo he probado. Y yo tenía mucho temor porque el día que fui a conocer a mi suegro y a mis suegros, pero mi suegro es de Chiapas. Ok. Entonces estaban muy felices de presentarme la comida chiapaneca. Ajá. Y yo le decía a mi esposo, ¿y cómo le voy a hacer con el pozol? Y te dieron pozol. Pues la verdad es que sí le dije, no me gusta, señor, mejor deme otra cosa. Híjole, es una falta de respeto. Pero así me quiere, ¿cómo ves? No, pues está bien. Ay, no sabes ellos lo que me han dicho de mi comida veracruzana. Ah, ok. No, yo respiro hondo cuando me dicen, no, pero aquí, yo. Pues es que los paladares son diferentes y también eso, o sea, cada región tiene su particularidad y sobre todo también, pues, si pertenecemos a una región, lo vamos a defender, sí, ¿no? No. Acabo de ir a una degustación de comida totonaca porque mi familia es de Papantla y fue una cosa maravillosa. Los tamales, bueno, todo eso. Sin embargo, este libro no es un recetario, no va mucho más allá porque es una historia. Es una historia en la cual dices, bueno, pero si yo no soy indígena, no quiero ser chef, no, léelo, porque de todos modos te va a inspirar a lo que quieras hacer. Sí, exacto. Pasando las adversidades que debas pasar. Tú tendrías que estar ahorita ya desde los 13 años casada.
Sí, con mínimo una docena de chilpayates. sí, exacto. Sí en la cocina, pero en la cocina de tu casa. Claro, en la cocina de mi casa, con mis chilpayates, en el campo, haciendo una rutina diaria de la mujer de la comunidad y sin que nadie me conociese más que mi familia. Sin embargo, Claudia, es difícil porque mira, hablar de mujer, hablar de indígena, pero aparte no cualquiera, porque hay grupos, ¿no? Que son un poquitito más abiertos. Sin Sí. embargo, sabemos bueno, pues ustedes son, vives en una región de los chamulas. Ujú. Bueno, yo he oído muchas cosas que sí son muy especiales de los usos y costumbres, sin Sí, juzgar. Así son los usos y costumbres. Cuéntale a exacto. la gente un poco. Sí, es lo que siempre he comentado de, no somos malos, simplemente hay como en todo, ¿no? Ciertos reglamentos o ciertas cosas que tenemos que seguir. Y el pueblo San Juan Chamula es uno de los que todavía sigue muy arraigado a los usos y costumbres. De repente ha llegado gente al restaurante, ¿no? Que ha visitado San Juan y me dicen, ay, es que el pueblo de San Juan, cuando no saben que soy de San Juan, es como de llegan y se quejan conmigo. Y de repente es eso, explicarles que pues en todas las comunidades o en esta tienen particularidades y sus usos y costumbres están muy marcados. Entonces, yo siempre le he dicho, yo me siento orgullosa de pertenecer al pueblo, pero sí hay muchas cosas que a mí me encantaría como quitar de un tajo y en ese caso es cómo se trata a la mujer, el trato a la mujer allá en el pueblo. Ya que voy, gracias a la vida ahorita ya hay muchas mujeres que han visto o más bien han levantado la voz y la mirada porque también es una de las cosas que pasaba. Pues nosotras como mujeres, o sea, de por sí, ya cuando las parteras decían, ay, es niña, entonces ya sabían cuál era el destino de la niña, ¿no? Entonces, 12, 15 años, ya tenías que estar casada y te casaban, habían papás conscientes, entre comillas, de decirte, oye, ¿sabes qué? Te vas a casar con tal persona, lo conocían antes. Habían papás que no dejaban que los conocieran antes y entonces solo el día que iban por ellas, ahí se conocían. Y generalmente eran hombres mayores. A veces eran hombres, bien te iba si era como de tu misma edad y si no eran hombres mayores, o sea, hombres mayores estoy diciendo, tú tenías 13, 15, 14 años, no sé, 30, 36, 40, 50 años. Entonces, No. de hecho, todavía existe la poligamia, entonces hay hombres que sí van por niñas, o sea, por jovencitas para tener su sexta, séptima esposa, no lo sé, cosas de ese tipo. Y entonces, sí es muy marcado, y bueno, decide el papá con quién te casas, a quién le conviene y posterior a ello te vas con la pareja y entonces la pareja es quien ya decide tu vida futura, ¿no? Decide cuántos hijos, qué tienes que hacer, cómo lo vas a hacer, etcétera, etcétera. Y entonces tú no tienes voz y voto con tu vida. Por eso era como también esta rebeldía de decir, yo quiero ser diferente y esto nace a raíz de las historias de mi familia, o sea, las mujeres de mi familia, Tu mamá no abuelas, hubiera tías, sido sí, lo o mismo sea, sin el apoyo de tu mamá. exacto, ¿no? Y aparte mi mamá empieza la rebeldía, pero ahí lo deja y entonces así como de, ok, ella no lo pudo, como que el linaje dijo, ella no lo pudo terminar, entonces que siga su descendiente. Y en este caso, pues diría que me tocó la bolita a mí y bueno, entonces ahí ando haciendo la lucha. ¿Qué hablaban de tu familia en el pueblo? ¿Qué hablaban? Pues más bien era como, por ejemplo, nosotros somos 4 hermanos. Yo soy la tercera, los 2 mayores son hombres y luego sigue una hermana. Entonces, sí recuerdo mucho que, por ejemplo, tíos, primas, ¿no? Así de, prima, ya, o sea, cásate, ya necesitas casarte, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Te estás quedando y es como de, ¿por? ¿No? Entonces, no, yo quiero seguir estudiando. Y entonces cuando ellos escuchaban que seguía avanzando y de repente irme a la universidad, pues fue un caos total, Sí. ¿no? O sea, salirme de casa, salirme del espacio, irme sola, mujer, con estos usos y costumbres. Bueno, entonces se hizo el caos total, tanto en mi familia como la parte De de la la comunidad. comunidad. Sí. Claro. Mi segundo nombre es Albertina. Un nombre bonito para mí, que me emana ternura y feminidad. Es la parte noble de mi persona, mi serenidad y mi timidez. Cuando era niña, en casa me llamaban de 2 maneras.
Albert por parte de mi papá y Tina por parte de mi mamá. Así es como me llamaban. Y yo creo que por eso me identifiqué mucho en ese sentido, porque lo vuelvo, bueno, de lo que tú acabas de leer, me sentía como muy, con ese nombre muy tímida, muy callada, muy así. Entonces, por eso mis primeros años fueron así, porque yo era una chica súper introvertida, callada, a todo le decía que sí. Mi mamá me decía, esto es sí, mamá. Yo le tenía mucho miedo a mi mamá, tenía mucho miedo al salir, en la escuela era así como súper estricta también conmigo misma, o sea, muchas cosas que no se veía que en algún momento pudiese hacer como esta rebelión y transformarme, ¿no? De una mujer callada a una mujer que ahora ya no puede callarse. ¿Y el fútbol? Ay, el fútbol. No, yo siempre le he dicho, si alguien me dice a qué etapa de tu vida quieres regresar, a la adolescencia y en el fútbol. O Es sea, que de verdad no me lo imaginaba cuando veía tus fotos ahí con tu... O sea, dice, no, mira, tanta era mi pasión que hasta llegué a considerar en algún momento ser futbolista profesional. o sea, imagínense, ahorita salgo con cuchillos, cucharas, ahora imagínense y la filipina, ahora imagínense con short y la playera y el balón en el pie. No, es que ya ves, y ¿a poco eras tímida? Pues es que sí era muy callada, pero como que siempre lo he dicho, o sea, tengo como dos personalidades. Está Claudia la guerrera, la que se anima y dice, hace, y Albertina la que se queda callada y dice, no, no lo hagamos, y es como, es más amorosa, es más tranquila, ¿no? ¿Para qué sirve una y para qué sirve la Ay, otra? es que hacen el complemento. La verdad es que hacen el complemento porque una es sí, lo hagamos y no importa lo que pase. Y la otra es como el apapacho y como el amor y como esta parte de, ok, ya estás lastimada ahorita, vente, nos abracemos, va a estar todo bien. O sea, como eso. Y aparte es la dedicación, Albertina es como la dedicación, como la creatividad, como esas cositas, ¿no? Y Claudia es como de, ay, hagamos esto y la creación de platillos, pero ella es la dedicación, ¿no? Albertina. Dice otra parte del libro. Cuando llegué a Tuxtla, me quedé en una casa de abonadas, una casa donde hospedan solo a niñas con una familia que se encarga de cuidarte. La mamá, doña Lupita, y su hija Verónica nos daban de comer. ¿Qué pasó ahí? Pues para mí fue una revolución porque jamás había convivido con otras personas. Entonces siempre había estado en casa, siempre he estado, o sea, sí había convivido en la escuela, pero me refiero el vivir con alguien más, ¿no? Claro. El convivir con alguien diferente. Para mí fue un conflicto y luego, aparte de ser muy cohibida, sí era como esta parte de... ¿cómo se llama? En el sentido de, pues me daba mucha pena en todo, ¿no? O sea, yo recuerdo que me bañaba y era como de, híjole, metía todo ahí para ya salir vestida, y yo veía a las compañeras, ¿no? Que con la toalla enredada, y yo no podía, entonces sí era como mucha invasión a mi espacio y a mi ser. Entonces sí fue muy conflictivo, fue algo que me costó muchísimo hasta que fui entendiendo la vida y dije, bueno, también Clau, tú te quisiste meter a esto, ahora te aguantas. Entonces... En este libro de Editorial Aguilar, Claudia Santis, la primera chef tzotzil reconocida como una de las 50 promesas de la cocina internacional, ¿no? Ella, pues, nos cuenta su historia, desde niña hasta, pues, prácticamente hasta ahora. Sí. Y también nos va dejando un poco de su cocina. Por ejemplo, aquí dice, aquí ya había evolucionado, ya preparaba platillos más elaborados y ya empezaba a gustarme la cocina. Chayotes capeados. Sí, posiblemente para muchos van a decir, ay, los chayotes se comen comúnmente o bueno, algo capeado en casa, ¿no? Pero en la nuestra no, en la nuestra es completamente diferente porque la dieta es diferente. Sí, es a base de vegetales y demás, o de lo que la tierra nos da, pero era más hervido, asado y ahumado. Entonces, esa era como los tres tipos de cocción. Y no era como guisos elaborados, y aparte era a base de 3, 4 ingredientes, hacer un caldito de, por ejemplo, de chayote, ¿no? Y entonces chayote, jitomate, cebolla y hierbabuena. Y entonces era como lo comíamos, ¿no? Y tortillas hechas a mano. Entonces era completamente diferente. Y cuando empecé a meterme a la cocina y que me empezó a gustar, entonces ya decía como preparaciones ya de la ciudad, si le podría llamar así.
Fíjate que yo te escuché en algún momento que ocupas todas las partes de, por ejemplo, el chayote. En alguna vez me fui como reportera a una zona indígena en la cual era gente que no tenía recursos. Ujú. Entonces vendían los chayotes y ellos se comían las guías De chayote. de Ujú. chayote. Las preparaban, ¿no? Y me invitaron unos taquitos de guías de chayote súper deliciosos, Sí. que nunca te puedes imaginar que esa parte se come. Ujú. Sí, justo. Y es lo que hacemos en el restaurante. Ponemos como estos ingredientes, mucha gente se sorprende y me dice, ¿qué estoy comiendo? Como por ejemplo las guías, ¿no? Son guías de chayote o puntas de chayote como se conocen allá, ¿no? Y es como de, ¿en serio se comen? Sí. Y es que en mi casa lo tengo y no sabía que se comía. Entonces, como ese tipo de cosas es lo que vamos. También hacemos esta parte de educar al comensal en muchas maneras, en ingredientes, en la forma de comer, en una comida más consciente, en un espacio más humano también, porque busco el proyecto es completamente diferente a un restaurante común y corriente o un restaurante profesional. Tiene muchas variantes y muchas cosas que expresan más desde lo humano y desde el amor. Fíjate, mi esposo que me cuenta que cuando ha trabajado en restaurantes es un ambiente bastante pesado, Sí, bastante exigente. Dice que sí. trabajaba con chefs franceses que le tiraban la Sí, comida, o sea, la tiraban. O sea, sí, un platillo que cualquiera podría decir, y si tenía una cosita así al revés, y sí. además humillaciones, gritos, cosas. ¿Cómo fue para ti a entrar a este mundo de, no entraste a cualquier restaurante, Sí, te entraste a un restaurante que tiene una estrella Michelin, de un chef reconocido, donde yo creo que me lo imagino, debía haber más lo que leo por acá, mucha complicación ahí, porque hablas de los egos y hablas también una frase que pues te identifica mucho, que hable mi trabajo y no mi boca. ¿Qué fue ahí? Porque déjeme decirle que cuando ella conoce al chef Olvera, ajá, pues hasta la maestra respondió por ella. sí. Pues es que tanto era tanto era mi asombro de saber que pues el chef Olvera me invitaba a trabajar en su espacio y siendo una chica súper introvertida, pues obviamente me quedé pasmada y mi asesor es quien contesta por mí, ¿no? Al final. La cosa es que sí, justo lo que dice su esposo, ¿no? En el sentido de son horas de trabajo, es mucho estrés, la perfección, minutos, o sea, en cocina casa o en cocina de escuela, por ejemplo, yo siempre lo digo y lo hablo así con los chicos cuando están estudiando, les digo, en la cocina de la escuela les dan 4 horas para hacer 3 recetas. En la cocina profesional, o sea, ustedes tienen que tener 3 recetas en menos de 10 minutos, ¿no? Y el emplatado es en fa. O sea, no podemos ni siquiera puedes parpadear o cosas así, perder el tiempo, porque esos segundos, o sea, te terminan matando si no está a tiempo el platillo en línea, ¿no? Entonces, y en la casa, pues obviamente la mamá, la ama de casa o la persona quien vaya a cocinar, el papá, lo que sea, es como se toma su tiempo, entonces la musiquita, o sea, como el relax, Una ¿no? copita de vino. Ajá, exacto, ¿no? Y en una cocina profesional, ¿no? Y entonces el entrar a un espacio en donde pues ya se estaba posicionando a nivel internacional, donde el chef ya era reconocido y este tipo de cosas, pues obviamente lo que se buscaba era que todo fuese perfecto. Y pues obviamente ahí es como, y también los compañeros, entre compañeros, pues que buscamos un mejor puesto, ¿no? Y Claro. entonces tenemos que pues dar lo mejor de nosotros, es la competitividad, o sea, como muchas cosas de estas que entran en un espacio, cualquier profesión, pero la cocina es mucho más. Y entonces por eso, como yo no hablaba, yo no decía, por eso nace la frase, que hable mi trabajo y no mi boca, y que mi trabajo hable por mí. Yo no me voy a poner al tú por tú a discutir, no me voy a poner contigo a ver quién gana en verbo, no lo voy a hacer en palabras, sino más bien yo lo voy a hacer con mi trabajo. Y si mi trabajo gusta, pues ese va a ser quien va a abrir las siguientes puertas. Y así fue. ¿Qué pasó con el postre que le preparaste a Olvera? Ay, no, es una pena.
a mí me dio mucha pena porque sí iba con todo así de, ay, sí, quiero presentarle el postre, ¿no? Llevaba creo que como 5 meses más o menos en el restaurante y pues obviamente técnicas y métodos o formas de presentar un postre pues no lo tenía. Yo seguía la línea que ellos me enseñaban, ¿no? De cómo hacerlo. Entonces sí recuerdo que ya tenía estas ganas de poder compartir la cocina chiapaneca desde muchos años atrás, pero ahí dije, aquí es el momento de poder poner ingredientes chiapanecos. Entonces, cuando pongo el platillo, sí recuerdo que no tengo fotos, porque pues no solía tomar fotos, y luego tengo así como la vaga imagen en mi cabeza, pero sí, obviamente yo creo que se reirían de mí en estos momentos si les presento ese postre como estaba, pero a lo que voy es que fue asertivo en el sentido de que justo estaban cambiando carta y entonces recuerdo que él estaba terminando una reunión en el comedor y le dije, chef, ¿será que le puedo presentar un postre? Y me dijo, sí, claro, y pide a todos que se sienten. Y yo así de, no, solo era para ustedes, no para todos, ¿no? Ajá. Entonces recuerdo que voy y entrego el plato yo temblando, yo moría así de nervios, de miedo y de todo, porque aparte había mucho más gente, no solamente él. Entonces prueba y me dice, de sabor no está mal. Dice, solo que lo que necesitamos es cambiar la presentación, ¿no? Y yo dije, pues sí, con justa razón. Al final, están cambiando carta y entonces me pide, bueno, a mí no, sino al jefe de pastelería le pide que por favor introduzca esos ingredientes a la carta de postres. Y entonces estuvo por un tiempo el tascalate y el pozol de cacao principalmente en la carta de postres. Mira, qué bien. Mire, son muchas cosas. Nos tendríamos que pasar horas viendo página por página. Ay, oye, ya una serie, ¿eh? Una serie de comida chiapaneca y de todo esto de vida estaría bien padre. Claudia, que si fueras tú un ingrediente, ¿cuál serías? Híjole, el amor. Pero un ingrediente de la cocina chiapaneca. Un ingrediente de la cocina chiapaneca y como me he identificado mucho, creo que las guías de chayote. ¿Por qué? Porque sí, es que hubo un momento en el que en mi cocina que yo metía todo el tiempo guías de chayote. Y entonces había un compañero, un colega que me decía, ¿y no te cansas de usar las guías de chayote? Y dije, no, quiero que todo el mundo lo conozca. Y entonces fue como el hit de guías de chayote, creo que por 2 años. Voy a hacer mi parte psicoterapéutica. Fíjate, las guías del chayote nadie las usaba. No sabían para qué estaban. Estaban calladitas ahí, porque se supone que el ingrediente principal era el chayote. Claro. ¿Te suena algo? Sí. Pero, a ver, Claudia, dile a la gente que no sabe dónde está tu restaurante. Estamos en San Cristóbal de las Casas, en un barrio muy importante de la ciudad, en el barrio de la Merced, en Diego de Mazariegos 97. Nos van a encontrar como Claudia Santis Restaurante, solo es bajo reservación, menús degustación 5 y 7 tiempos. La experiencia es aproximadamente entre 1:30 a 4 horas, dependiendo del comensal. Y bueno, pueden hacer sus reservaciones al 967-138-5897 y nos encuentran en las redes sociales como Chef Claudia Santis. Y va a ser un gusto tenerlos en casa, de verdad, para que conozcan un poquito más de la gastronomía chiapaneca, porque todavía no se conoce, pero de hecho nuestro eslogan es un pedacito de Chiapas en tu paladar. Qué rico, qué rico. Y vamos a hacer el esfuerzo de ir a Chiapas. Es que, híjole, de repente la violencia se pone fea, pero San Cristóbal está bien, ¿no? No, está súper tranquilo. La verdad es que la ciudad es muy bonita, ¿no? Chiapas es impresionante, por favor, vayan. Si van, siempre lo he dicho, una semana como mínimo para que no le corran y No me conozcan. digas, Sí, sí. es que Chiapas tiene mucho que dar, no solamente del lado áreas naturales, cultura, gastronomía, ajá, tiene de todo. Entonces, por favor, vayan, visítenos, pero sobre todo para que puedan disfrutar su viaje una semana como mínimo. Ya ve, vamos a decirle al diputado Melgar que nos recomiende allá. Es que estuvo aquí, ¿sí? Fue mi jefe, Luis Armando Melgar. Pero bueno, que le mandamos un saludo a Iria Acuña de allá de Tuxtla y bueno, por supuesto a mi suegro también. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por el espacio, es un gusto. Y ya sabe usted, compre el libro de la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos.